Buenas noches, doctor Alex Zambrano. En esta oportunidad el tema que se me asignó es el proceso de cautela posesoria. Y para ello es importante iniciar con lo que viene a ser la introducción. Cabe resaltar acá que el proceso cautelar tiene como fin garantizar la eficacia de los procesos de conocimiento y los de ejecución, además de ello de la conservación del orden y de la tranquilidad pública, impidiendo así cualquier acto de violencia o que las partes quieran hacerse justicia por sí mismas durante la sustentación del proceso, prescindiendo de lo que viene a ser el órgano jurisdiccional. Ahora, al respecto al proceso de cautela posesoria lo encontramos específicamente en el Código Procesal Civil, en el título cuarto, Proceso Cautelar, capítulo 1, Medidas Cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son esta modalidad de la actividad judicial que tienen por finalidad el resguardo de los bienes o situaciones extraprocesales con trascendencia jurídica. En el subcapítulo 3, las medidas innovativas. Estas están orientadas a provocar un cambio en la situación existente. Se ordena que alguien o haga o deje de hacer algo en sentido contrario a la situación existente. Esta suspensión de la actividad que realiza una parte en perjuicio de la otra viene a implicar una innovación como tal. Esta innovación, como viene a implicar este cambio de hecho o de derecho y esta modificación que conlleva posteriormente y puede que conlleve a un posible daño o daño concreto sobre la esfera del sujeto sobre el que recae esta medida. Los antecedentes. Como primer antecedente encontramos al Código Civil de 1852, en el cual establece o establecía en su artículo 1137 que el propietario de un edificio que amenazara en ruina podía ser obligado a demolerlo o a apuntalarlo, o que los propios vecinos podían solicitar la autorización para realizar obras de inmediato, quedando de tal manera obligado el propietario a reembolsarle el valor de las mismas. Nuestro Código Procesal vigente de 1993 solo reconoce los interdictos de recobrar de los artículos 603 al 605 y el de retener del 606 al 607. Los interdictos, asimismo de obra nueva o de obra ruinosa, son manifestaciones del interdicto propio de retener. El Código Civil derogado de 1936 restringía la tutela posesoria a los bienes inmuebles, mientras que si lo comparamos con el vigente Código de 1984, este amplía los bienes muebles restringibles. Ahora, hablando específicamente del proceso, encontramos en el artículo 608 el juez competente, el cual para dictar estas medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de estas pretensiones respecto de esta demanda. El juez puede, a pedido de parte, dictar esta medida cautelar antes de iniciado este proceso o dentro de este, salvo disposición distinta establecida en nuestro presente código. Asimismo, todas estas medidas cautelares fuera de proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez, bajo una sanción de nulidad de estas resoluciones cautelares dictadas. El solicitante debe expresar claramente la pretensión que se va a demandar. En otras palabras, en primer lugar, debe existir un juez que a quien le corresponda la competencia para conocer las pretensiones respecto a esta determinada demanda y en segundo lugar, en que este mismo juez podrá dictar las medidas cautelares que aseguran la efectividad de estas pretensiones de una de las partes observando ciertos requisitos y características que se verán en su momento. Ahora, respecto a estas etapas, como primer punto podemos señalar a los requisitos que se necesitan y se solicitan para una medida cautelar, que vienen a ser 5 y los encontramos tipificados en el artículo 610 del Código Procesal Civil. Dentro de ellos encontramos exponer los fundamentos dentro de esta pretensión cautelar, señalar la forma de esta, indicar los bienes sobre las que se debe recaer esta medida y el monto de su afectación, ofrecer la contracautela de ser el caso y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.
Asimismo, podemos señalar al artículo 611, en el cual nos habla acerca de su contenido. Y dentro de este encontramos a la verosimilitud del derecho invocado, la necesidad de una emisión de una decisión preventiva, la razonabilidad de la medida para garantizar así la eficacia de esta pretensión, y asimismo, ¿no? Señalar que esta medida dictada solo afecta a bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sucesores en su caso en concreto. La resolución precisa la forma, la naturaleza y los alcances de ser el caso respecto de la contracautela, y la decisión que ampara o rechaza la medida cautelar es debidamente motivada bajo la sanción de nulidad. Si hablamos de los plazos, podemos señalar al artículo 637, el cual nos señala que la solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la solicitud. Específicamente, una vez dictada esta medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de 5 días, contando desde que se tome conocimiento de la resolución cautelar a fin de que se pueda formular la defensa pertinente, y la formulación de esta oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse esta oposición, el juez puede dejar sin efecto la medida cautelar. Ahora, enfocándonos específicamente en lo que viene a ser nuestro tema, la cautela posesoria, nos enfocaremos en el artículo 684, que nos señala expresamente: cuando la demanda persigue la demolición de una obra en ejecución que daña la propiedad o la posesión del demandante, puede el juez disponer la paralización de los trabajos de edificación. Igualmente puede ordenar las medidas de seguridad tendientes de evitar el daño que pudiera causar la caída de un bien en ruina o una situación de inestabilidad. Acá podemos apreciar que la norma no solo acoge a la actuación a la afectación, perdón, de la posesión del demandante, sino también a los daños de la posesión de este, cuando el poseedor demandante es turbado en su posesión. Ahora, este interdicto no conlleva al despojo de la posesión, sino a la realización de uno o más actos materiales, que en este caso conllevan a la perturbación de la posesión, haciendo uso y goce del bien, ya sea de forma incómoda, difícil, costosa, como por ejemplo los actos de tentativa de despojo, en los cuales podemos señalar la ejecución de estas obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Los interdictos, como tanto, entonces podemos señalar que vienen a ser estas manifestaciones de la defensa posesoria y del derecho de posesión. Mediante estos se ejerce la defensa de la posesión, sea de buena o mala fe o de forma precaria. Ahora, la perturbación, como lo señalé, puede consistir, ¿no?, en estos actos materiales, pero asimismo podemos hablar de las pretensiones. Esta consistirá en la suspensión de la continuación de la obra o la destrucción de lo edificado, aunque se pueden acumular ambas pretensiones, pues lo que se busca en todos los casos es el cese de estos. Por tanto, quien se vea perturbado en su posesión o propiedad por obras en estado ruinoso o por estas construcciones, podrá solicitar al juez que ordene la destrucción de las primeras y la suspensión de las segundas. Al respecto, eh, estas medidas de seguridad que podría adoptar el juez en este caso, tendiente a evitar el daño que pudiera causar la caída de un bien en ruina o una situación de inestabilidad, tiene naturaleza preventiva, pero además de ello también tiene naturaleza excepcional, ya que con su adopción tiende a evitar el daño que pudiera ocasionarse a un tercero ajeno a este proceso. La cautela posesoria está relacionada asimismo y directamente con el interdicto de retener, como lo señalé al principio de la exposición, normado y tipificado en el artículo 606 en el Código Procesal Civil, que procede cuando el poseedor es perturbado de su posesión. La pretensión cautelar, entonces, o situación deseada, que vendría a ser el efecto innovativo, se traduce tanto en la paralización y en el cese de esta obra. Al respecto, también podemos señalar una sentencia.
y vamos a ejemplificar la siguiente. Encontramos a la sentencia en el expediente 1833-2008 Lambayeque. El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antero de Jesús Ruiz, quien con fecha 10 de diciembre del 2007, el recurrente antes mencionado interpone demanda de habeas corpus contra el juez de segundo juzgado penal de José Leonardo Ortiz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque correspondientemente, a fin de que se declare la nulidad del proceso penal que se le siguió por el delito de daños, donde se aduce la vulneración de sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia y al debido proceso, asimismo a la amenaza del derecho a no ser detenido por deudas. Entonces, al respecto se refiere que desde 1970 ha ocupado en calidad de arrendatario el bien inmueble ubicado en la avenida Balta, número 2645, distrito de José Leonardo Ortiz, habiendo comunicado oportunamente a su propietario sobre el estado ruinoso de este bien, pese a lo cual ha sido procesado y condenado por este delito de daños, donde se agrega que no se ha tenido en cuenta de este contrato de arrendamiento y que menoscaba la propiedad arrendada, donde viene a ser un acto netamente civil, por lo que el agraviado debió demandar en la vía correspondiente por daños y perjuicios, no en la vía penal por el por el delito de daños. Se sostiene asimismo que en el supuesto negado de que se haya derrumbado estas paredes era por la simple razón de que el bien estaba en ruinas y por lo tanto él tenía el derecho de reparar. Del expuesto respecto a esta demanda, así como de la instrumental que corre en autos, se advierte que lo que en puridad pretende el accionante de este tribunal es que se arroguen las facultades reservadas al juez ordinario y que se proceda a la calificación jurídica de los hechos imputados, así como al reexamen o revaloración de los medios probatorios al respecto. Finalmente, se resuelve declarar improcedente esta demanda. A modo de conclusión y para finalizar con mi exposición, hay que señalar que la expresión que he venido señalando respecto de lo que viene a ser la demolición de obra no se limita únicamente a deshacer una obra civil, sino a todo aquello que consiste en deshacer, derribar o arruinar una cosa hecha o producida por un agente. Del mismo modo, paralizar los trabajos de edificación como contenido de la decisión cautelar no se refiere solo al cese de los trabajos de construcción de edificios, sino a obras de diversa índole. De esta manera hay que aclarar que esta medida es consistente con bienes reales, los cuales son colindantes, en donde en este caso el juez dicta ante la amenaza de un peligro contra el bien del demandante medidas de seguridad, esto para preservar no solo la integridad del bien, sino de igual forma la salud física de las personas que habitan y viven en ellas. Es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias por su atención.